tenemos ahora 20 minutos, o 21 minutos exactamente, para comenzar un debate que aparentemente les puede producir una sorpresa inicial, pero no va a ser así. Verán ustedes cómo llegamos a buen término. ¿Por qué? Porque las 6 personas que nos acompañan proceden de disciplinas distintas. De hecho, hemos escuchado sus intervenciones que procedían de campos de investigación o de campos de experiencia completamente distinta. Pero hay algunos elementos comunes. A mí me gustaría tomar uno de ellos, una frase, sacarla y empezar a orientar, como cuando en un campo magnético depositas un imán y se orientan las esporas, empezar a orientar a partir de ahí las opiniones. Y me permito tomar una frase, en este caso de Patricia, es el punto 2 de tu decálogo, cuando hablabas de la zona de confort. Si te quedas en la zona de confort no hacemos nada. ¿Y qué estábamos planteando aquí en el fondo? Que hay que abandonar la zona de confort para emprender, que hay que abandonar la zona de confort para innovar o para crecer, si es que la empresa ya está. Si vosotros os hubierais conformado, José Ramón, con el éxito que sin duda tuvisteis en los 2 o 3 primeros años, pues no estaríais en 20 países en este momento. Y sin embargo, salisteis de la relativa zona de confort, que podía ser el éxito al principio, para poder ir hacia adelante, para poder seguir creciendo. A mí me gustaría que viéramos esto a partir justamente de ese hilo y que nos dieras una palabra más, Patricia, sobre esto que tú has definido bien como la zona de confort en la idea de agitar conciencias, si se me permite aquí, y de estimular la voluntad de fondo de que seamos capaces de abandonar nuestra zona de confort, porque o lo hacemos con todas las variables que aquí se han dicho, con la creación, con la innovación, con la exportación, etcétera, o nos va a costar muchísimo más salir de la crisis. Una palabrita con ese entusiasmo que tienes sobre esa cuestión y luego seguimos. Yo sobre la zona de confort comentar que la gente no sale de ahí porque no sabe convivir con el malestar y que tenemos que aprender a vivir con el malestar, es que forma parte del camino. Para mí eso es esencial, la incertidumbre, la frustración, el no, el poder equivocarte, es que tienes que convivir con esas emociones. Si no, no avanzamos y nos lo tienen que inculcar en el colegio, porque aquí lo que se prima es el bienestar. Yo tengo que estar feliz y feliz todo el día y eso no puede ser. Hay que convivir y sobre todo quitarle valor. Tengo tristeza, sí, pero ¿qué mata? Pues yo cojo la tristeza, la dejo pegada en la pared, en forma de muñeco y salgo de mi casa sin ella. Ya cuando vuelva, si quiero, la recojo. ¿Vale? Pero vamos a aprender a separar un poco esas emociones y no meterlas en el bolso todo el día que van con nosotros. ¿Convivir, decías, con el malestar o con la dificultad? Tenemos que aprender a convivir con la dificultad, con la incertidumbre, con todo eso, que no lo hacemos. Y entonces, al no hacerlo porque es incómodo, le damos un valor que no tiene. Entonces, la gente tremendiza la frustración, la ansiedad y realmente cuando se enfrenta con ellos se dan cuenta que no son tan catastróficos como parecían. José Ramón, el emprendedor y el emprendedor de éxito, el que coge grandes volúmenes, el que siempre crece, siente mucha ansiedad, aprende a convivir con esa incertidumbre a la que se refiere Patricia. La verdad es que sí, hombre, es como un templo. Yo creo que eso lo tienes todos los días. Yo estoy muy de acuerdo con ella y os voy a contar una anécdota que a mí me pasaba, ¿no? Yo siempre decía, cuando te pasan cosas buenas, te pasan cosas malas, todos los días tienes que emprender y pasar pues, situaciones muy delicadas, ¿no? Y yo siempre le decía a mi gente, mira, yo he dividido mi cerebro en hemisferio norte y hemisferio sur. Siempre se lo he dicho. Y cada vez que me pasaba una cosa mala, me decían, uff, fíjate tú qué mal hemos empezado en este país, ¿no? Y digo, ya está en el hemisferio norte. Intento no pensarlo. O sea, yo lo que intento es, las cosas tampoco son para olvidarlas. Contaba ella también en su exposición que cuando algo se hace mal también es un aprendizaje. Yo creo que es muy bueno no borrar las cosas tampoco. Las cosas las debo de interiorizar. Yo cuando las digo que las paso al hemisferio norte, no estoy diciendo que me estoy olvidando de ellas. Las tengo muy presentes siempre. Pero intento que no me torturen. Es imposible ser creativo, es imposible tener energía para emprender si uno solo piensa en las cosas negativas. Entonces, intento pensar mucho más en las positivas que en las negativas, pero jamás me olvido de las negativas. Fernando. No, solo un apunte de esto que... Sí, se oye, que la zona de confort, además, en realidad es una entelequia. O sea, no existe. La complacencia es lo que ha hundido imperios de los más grandes posibles, ¿no? Hay estudios ya hay bastantes empíricos sobre muestras de empresas, todas de ellos mayores de 1000 empresas, que ya han cuantificado, dada la velocidad del cambio tecnológico y del entorno, que mantener el crecimiento o mantener beneficios durante más de 10 años lo está consiguiendo solo el 10% de las empresas. Hay un nivel de mortandad cercano entre el 70-80% en 10 años, en un periodo de 10 años.
Por lo tanto, esto es una ley de la obsolescencia típica de las especies darwinianas, ¿no? Por lo tanto, la zona de confort es estar sentado en la hamaca, pero es que en realidad hay un tsunami, que lo que pasa es que no lo veo, pero está viniendo. Siempre viene el tsunami. Eso vale para las empresas, para las personas, que es lo que se refería Patricia, sí existe. Hay muchas personas instaladas, si se me permite, repantingadas en la zona de confort. Eso. Pero para las empresas creo que tiene razón. El que se queda ahí quieto, probablemente, y se queda celebrando simplemente el éxito, probablemente celebrará su fracaso o lamentará su fracaso en muy poco tiempo. Vamos ahí. ¿Ahora? Sí, empieza a hablar que entonces sí suben arriba. Quería comentar, creo que lo he dicho en la presentación, sí existe la zona de confort, o entelequia como lo queramos llamar, y en el sector financiero es el entorno regulatorio. Lo he comentado, o sea, los bancos estamos acostumbrados a estar protegidos, perdón, que estoy haciendo ruido con la botella, de los nuevos entrantes gracias a la regulación. Nos ha permitido estar mucho tiempo viviendo en esa zona de confort sin temer la nueva entrada de nuevos competidores, por así decirlo. Problema, más allá de esa zona de confort o de esa banca convencional, hay nuevos negocios en los que tenemos que estar. Nuevos negocios donde están los nativos digitales, nuevos negocios de personas que jamás se van a aproximar a un banco porque no lo sienten afín. Entonces, si no salimos de esa zona de confort, si no capturamos valor o innovamos de cara a los chavales, de cara a la gente que es nativa digital, estamos fuera. Entonces, definitivamente en el banco así lo percibimos y la zona de confort para nosotros se ha acabado. Yo casi que al doctor Mulet le iba a pedir que cuando pueda vaya desarrollando una dieta para emprendedores y para innovadores, ¿no? Porque después de las cosas que te hemos escuchado, tendrá que haber una alimentación adecuada, porque eso también, o no es verdad, tiene que ver algo con Yo eso. lo que le diría a los empresarios es que si quieren contratar a gente que sepa vivir con riesgo y con incertidumbre, que cojan científicos, porque es que cualquiera que empieza una carrera científica, fíjate que todavía estamos esperando los proyectos del 2012 y estamos en junio del 2013. Eso es convivir con la incertidumbre. Es decir, es que esto que están diciendo, yo digo, una tesis os quería yo ver haciendo. De esto que si incertidumbre, que si regulación, que te den una beca de 3 años y que al año y medio todavía no te hayan ingresado el primer año. Más incertidumbre de esta, y así es como están los jóvenes científicos ahora, o sea que no os quejéis tanto, ¿eh? No. No, yo no soy dietista, pero a la pregunta de qué sería mejor comer muy bien o a lo mejor comer peor, hay una estudiosa sobre creatividad que yo creo que es la mujer que más sabe de creatividad y de las personas que más sabe de creatividad del mundo, que se llama Teresa Amabile, que ella ha publicado muchísimo y sobre todo ha hecho mucho ensayo, casi de laboratorio. Hizo pruebas con muestra de gente, si eran más creativas, si les mantenían peor alimentados o mejor alimentados dentro de un orden, ¿no? Y se llegó a la conclusión de que la frase "el hambre aguza el ingenio", ojo, es cierta, pero lo que hace es decir, si tú comes peor o si tú realmente estás muy fastidiado, es verdad que tu creatividad se pone en marcha con mayor facilidad, pero piensas peor. Y la conclusión a la que llegó Teresa Amabile es que para ser creativo hay que comer bien. Muy bien. ¿Queréis por ahí? ¿El qué? No, que si quiere intervenir alguien por ahí. José Ramón, por aquí pide la palabra. La verdad es que estaba pensando en un ejemplo buenísimo de zona de confort en mi sector, en el sector tecnológico. Fijaros que aquellos que no tenemos tampoco muchos años, sabíais que el líder del negocio de la telefonía móvil era Nokia. Era Nokia, o sea, prácticamente mi madre no era capaz de verla sin un teléfono que no fuese Nokia, porque no entendían otro sistema operativo. Y el 50 o 60% de la gente tenía un teléfono Nokia. Y el gran fracaso de un teléfono como Sony Ericsson era que la gente no entendía el sistema operativo porque es que estaba acostumbrado al menú de Nokia, ¿eh? Y de repente estos señores se encontraban en una zona de confort, que era, es que yo como soy Nokia, yo marco las directrices. Cuando realmente había una tendencia muy clara que era que la gente ya no iba a hablar por teléfono, sino que la gente iba a escribir en el teléfono. Fijaros que ahora uno se pasa más tiempo escribiendo en el teléfono que hablando en el teléfono, con el WhatsApp y demás. Esto en la cabeza de Nokia no entró. Estaban muy cómodos. No, la gente va a hablar teléfono porque lo digo yo. No, perdona. Hay una cosa que va a llegar al mundo, que es que los teléfonos van a trabajar con tarifas planas, la gente va a estar conectado a Internet y eso va a hacer que la gente no hable, sino que la gente escriba. Y esto no lo vieron. Y llegaron los smartphones y los niños de Nokia, ¡boom! Y BlackBerry le ha pasado casi parecido también, ¿no? Entonces, al final, fijaros que en muy poquito tiempo, 3-4 años de vida, una multinacional líder en un sector como el de la telefonía, una de las grandes multinacionales europeas, y de repente en picado, ¿no?
Por tanto, es un ejemplo clarísimo de zona de confort. Está sufriendo Apple en estos días cosas parecidas, ¿no? Bueno, Apple yo creo que... Yo es que soy muy crítico con la manzana, pero obviamente son los dioses de todo esto, ¿eh? Lo que pasa que hay zonas de confort y zonas de confort interesado, ¿no? Y la verdad es que cuando uno llega a una posición de dominio como llegan ellos, pues es muy fácil generar negocios. Yo creo que ellos están despistándose y lo que es la religión Apple, que la han tenido siempre y por lo cual han insistido, deben de mantenerla no solamente aprovechándose de la gente, ¿no? Y esto de cobrar 7 euros por una película o 1 euro por una canción porque lo digo yo, o pasa todo por iTunes porque lo digo yo, pues eso todo tiene un límite, ¿no? Y yo creo que es lo que le está pasando fundamentalmente con la competencia con Android. Ángel García Crespo, desde tu perspectiva, ¿qué ves por ahí? Sí, es interesante el tema de la zona de confort, porque yo tanto me pregunto por qué no salir, ¿no? Y yo creo que muchas veces, ¿por qué no se sale de la zona de confort? Y es por el miedo al cambio, ¿no? Yo creo que todos nosotros tenemos ese cierto miedo a cambiar, a qué es lo que va a suceder después, ¿de acuerdo? El virgencita que me quede como estoy, ¿no? Y lo que sucede, y yo, bueno, pues la verdad es que quien se merece el aplauso son todas las personas que están allí, ¿vale? Porque han hecho un cambio en su vida, es decir, habitualmente no vienen para acá a escuchar a unas personas hablar de innovación y venir aquí, ¿vale?, a exponerse a estas ideas de cierta forma un poco rupturistas, ¿vale? Yo creo que es el primer paso para hacer el cambio, ¿vale? Y ese cambio es completamente inevitable. Hemos visto en todas las presentaciones cómo cambiaban, ¿vale? Y ese cambio es al que no tenemos que tener miedo, porque es inevitable que suceda, ¿vale? Es decir, antes teníamos un móvil que era un ladrillo, ahora tenemos un smartphone con el cual se pueden hacer muchísimas cosas, después vendrá otra cosa, yo apuesto por las gafas, dentro de poco veremos con las gafas esas por la calle, ¿vale? Y hay gente que tiene miedo al cambio y lo que hay que hacer es vencer ese miedo. Permíteme, miedo al cambio y miedo al fracaso, que también lo hemos planteado aquí. Yo creo que el miedo escénico que a veces comentamos, muchas veces, hay personas que no hablan en público porque tienen miedo escénico. Yo creo que hay personas que no son emprendedoras porque tienen miedo escénico, porque el fracaso en la cultura en nuestro país está realmente muy penalizado. Me explicaba el profesor Castells que en California, en el Silicon Valley, es verdad que es el Silicon Valley, uno fracasa una vez, o 2 o 3, la media de aciertos es a la cuarta. Cuando uno va a ver un fondo de inversión, cuando uno va a ver a un banco, lo que sea, un inversor, un grupo de inversores, con un proyecto que se sostiene, que es importante, pero ya ha fracasado aquel señor 3 veces, se lo miran con mucha atención porque dicen, este está a punto de acertarla, ¿eh? Este ya aprendió mucho de aquellos fracasos que tenía ahí. Y yo creo que hay una parte de personas que el miedo al cambio es el miedo al fracaso, el miedo al que dirán, y eso desgraciadamente lo tenemos en este país demasiado interiorizado. Yo creo que el miedo al cambio para mí tiene 2 medicinas. Una es una potente motivación, que tu motivación sea mayor que ese miedo al cambio. Pero claro, en esta vida no todo se puede mover por motivaciones porque a veces no las encontramos. Y la otra medicina, y perdónenme la expresión, pero yo tengo recogido un capítulo en mi libro que se llama así, es la terapia del jódete. Es que hay cosas que tenemos que hacer porque sí. Entonces, cuando mis hijos me dicen, pero ¿y esto por qué lo tengo que hacer? Digo, tienes que hacer porque esto es innegociable. Y si no nos acostumbramos a hacer cosas porque sí y a ponernos esa cultura del esfuerzo para salir de ahí, siempre está el diablito que tiene 20.000 argumentos para tirar para atrás y retenerte y quedarte ahí. Porque el diablito está acostumbrado a convencerte. Tú por la mañana te levantas y dices, voy a ir a correr, ¿no? Y yo digo, no, un café, mi libro en casa, mi zona de confort. El diablito está entrenado para buscar 20.000 maneras para que te quedes, salvo que tú te digas que no, que me voy porque lo tengo que hacer y se acabó. Y no buscar más excusas. Como tú empiezas a razonar contigo mismo, al final no vas. Entonces, motivación o jódete. Fernando. Sí. Fernando, ¿te has dicho motivación, Jódete. No hay más. Yo creo que lo primero que tenemos que revisar en nuestra sociedad es el concepto de fracaso, ¿eh? Porque realmente en esta vida, hasta que no se cierra la cortina, y aún así, no se puede evaluar lo que ha sido un éxito o un fracaso, ¿no? Tenemos tantos casos, sobre todo en el mundo del arte, que es muy próximo al de la creatividad, ¿no?, de tantas personas que se ha reconocido sus aportaciones al arte
cuando ya fallecieron, ¿no? Y en este sentido, claro, el mundo de los negocios sí que de alguna manera parece como que se va a valorar cuando algo ha tenido verdaderamente éxito, ¿no? Pero yo creo que el emprendedor, si realmente entiende que su trayectoria es una apuesta vital, es cuando yo pienso verdaderamente que ese concepto de fracaso tiene que matizarlo mucho más, ¿no? Porque realmente la propia valoración, la propia evaluación de lo que ha sido tu carrera profesional o empresarial no la vas a tener hasta el cabo de mucho tiempo, o a lo mejor probablemente incluso después de fallecido, ¿no? Ha habido muchos casos de patentes que se han aprovechado después. Hay un caso, por ejemplo, hay un poeta inglés del 1500 que no lo conoce casi nadie, se llama John Harrington. John Harrington fue el primer inventor de la taza con cisterna, es decir, del retrete, ¿no? Y él incluso convenció a la reina Isabel I de que hiciera un prototipo para Richmond Palace. Y luego escribió un libro, que era como un panfleto medio riéndose de la reforma del váter, al mismo tiempo que se reía de la reforma de la Iglesia que había aplicado Isabel I. Y entonces la reina Isabel pensó que aquello había sido una burla y hizo desmontar el váter. Bueno, pues Europa entera tuvo que cagar en seco durante 300 años más, ¿no? Y en realidad, hasta el cabo de 300 años no hubo un escocés que vio que el invento y dijo, pero esto se puede aplicar, ¿no? Y fíjense que los ingleses y los americanos llaman al váter el Johnny, y es en memoria a John Harrington, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que muchas veces hay que revisar el concepto de fracaso. Al final, el emprendedor y el mundo empresarial es una apuesta absolutamente vital. Yo creo que ese es el verdadero enfoque. Una vez escuchábamos precisamente en el Ser Creativo, en el Congreso de Mentes Brillantes en Madrid, en la última edición, a Pérez Tupiñá, que es un investigador que está en Harvard, como sabéis, ¿no? Y él decía, algo hacemos mal en el sistema educativo español cuando los niños entran en la escuela queriendo ser astronautas y salen queriendo ser funcionarios. Algo estamos haciendo mal. Entonces yo creo que el tema del miedo al fracaso también viene muy introducido por las familias, viene introducido en el sistema educativo y viene desde luego alentado, lo digo con toda la carga autocrítica que puedan imaginar y que sea capaz de transmitir en los medios de comunicación. Porque normalmente, por un lado, se dan malas noticias, pero por otro lado, no damos aquellas buenas noticias de personas que han sido capaces de sobreponerse y de realizar un acto heroico o de levantarse cuando han tenido algún problema o de conseguir algo. Y yo creo que todo eso lleva a ese microclima que en cierto modo estaba describiendo Patricia cuando intervenía, decir esto va a salir mal o que decías tú, si yo estoy todo el rato aquí con la crisis aquí puesta, inmediatamente pues al primer que entra en tu despacho o en tu consulta le vas a decir la cosa está muy mal y el tipo que viene a buscar un poquito de confort, en este caso, ¿no? Y de recuperación, pues lo vamos a desmotivar. Pero yo creo que daríamos un gran paso en nuestro país si consideráramos a los emprendedores, además, como personas que pueden ser capaces de sacar adelante, como se ha visto, no solo a su familia o a su pueblo o a su región, sino a un país. Tú has citado Arteixo antes, ¿no? Y Arteixo era una pequeña ciudad, un pequeño pueblo, a las afueras de La Coruña, y que hoy es uno de los centros industriales del mundo gracias a que un emprendedor llamado Amancio Ortega fue a aterrizar allí, justo en aquel pueblo, porque esa es toda la periferia a su alrededor. Esas personas deberíamos honrarlas, deberíamos ponerlos de ejemplo en las escuelas y deberíamos sacarlos en los medios de comunicación, No, Fernando. yo creo que habría que poner una estatua al emprendedor en todas las ciudades, Por ejemplo. en Plaza Mayor, ¿no? Es decir, una estatua al empresario. Fijaros que la acepción, ¿no? Empresario, ya mal rollo, ¿no? Empresario, tío, explotador, la época de los 60, los 70, emprendedor, chico majo con tejanos que hay que darle un crédito, ¿no? Es decir, de alguna manera la figura hay que revalorizarla totalmente y aparte de estas figuras, evidentemente, tan colosales que las hay, sobre todo la pyme, o sea, el 97% de las empresas españolas son pymes, tienen menos de 9 trabajadores y es prácticamente, creo que es el 89% del empleo de España. En Alemania la pyme está absolutamente mimada, está entroncada con las grandes multinacionales. Las grandes empresas hacen partícipes de las pymes, de sus planes de innovación, para que puedan ponerse a fabricar y pensar tecnológicamente lo que van a requerir después como proveedores suyos. Lo articulan de la mano de las universidades. Es decir, aquí falta una coordinación bestial entre la pyme española y la corporación y la universidad. Esto es fundamental. Sí, adelante. Sí. Hay una cosa que me he metido contigo antes y me voy a meter contigo, Manuel. Es decir, Stanford, Harvard
cojones, la Carlos III, la Politécnica de Valencia. Es decir, tenemos gente muy buena que está trabajando aquí muy bien, ¿no? Es decir, porque alguien esté fuera parece que ya eso le da cierto halo, ¿vale? Yo creo que lo que deberíamos hacer es potenciar, como has dicho tú muy bien, Manuel, ¿no? Es decir, a la gente que nosotros tenemos aquí, ¿no? Es decir, hay empresarios muy buenos, hay emprendedores muy buenos, hay investigadores muy buenos. Es decir, tenemos gente muy buena que está trabajando en España y que está haciendo las cosas muy bien. Es decir, lo que tenemos que hacer, yo creo, es a esas personas sacarlas a la calle, ¿no? Y que sirvan de ejemplo. Y que ese niño que quiera ser astronauta consiga ser astronauta y que consiga ser astronauta en España, ¿no? ¿Hay más comentarios? Bueno, vamos a entrar en la recta final de nuestro debate, porque tendremos que pasar a la segunda parte, que es la parte de los premios. A mí me gustaría que pensáramos en una reflexión rápida, en un consejo para emprendedores, para innovadores, cada uno desde su experiencia. ¿Qué es aquello que descubrimos como más relevante? Yo sé que con un consejo no se resuelven las situaciones, pero es muy importante que cada uno desde la propia experiencia que vosotros tenéis, uno desde la banca, otro desde donde sea, tú desde la psicología, tú desde esa proximidad entre la universidad y la empresa, con un ejemplo que nos has traído, que yo te agradezco, porque si precisamente citábamos a Stanford era por decir que hace muchos años que ya tenían superado eso de trabajar juntos directamente la universidad y la industria, y aquí nos ha costado mucho vencerlo. Y como estaba subrayando Fernando ahora mismo, para el 97% de las empresas españolas todavía la asignatura pendiente es darse la mano con la universidad y que la universidad se dé la mano con estas empresas. Es verdad también que en este país, desgraciadamente, y debemos reconocerlo, por la razón que sea e injustificadamente, tenemos la autoestima relativamente muy baja. Y esto confiamos muy poco en nuestras propias posibilidades, cada uno en su sector. Lo diré yo autocríticamente. Yo hace muchos años que soy periodista. Desde el principio, como todos los periodistas, hemos trabajado con la agencia EFE. Y 10 o 12 años después de empezar a ser periodista, en un viaje que iba yo desde Santiago de Chile hasta Valparaíso, hubo unos acontecimientos en Caracas y todas las emisoras de radio que yo sintonizaba estaba diciendo, según la agencia EFE ha pasado esto en Caracas, según la agencia EFE ha habido tal movimiento de tropas no sé dónde, en Valencia o en Maracaibo o donde sea. Y yo digo, tengo que venir al Cono Sur para descubrir lo importante que es la agencia EFE, y llevo 15 años trabajando con la agencia EFE. Lo digo para abonar un poco lo que tú estabas planteando, para mirar un poco que aquí también es verdad que se hacen grandes cosas que necesitan más apoyo de todos, pero necesitan también más foco mediático para colocarlo aquí sin complejo ninguno, ¿no? Bien, a mí me gustaría que concluyéramos en una ronda, empieza tú, Patricia, si quieres. ¿Qué consejo darías al emprendedor, al innovador? Lo más importante, lo más relevante que tú le dirías. Para mí es centrar la atención en lo que depende de ti. Ayer escuché a Pepe Mel en Futboleros, en Marca TV, y le preguntaban sobre la psicología del deporte y le dijo, ¿en qué te ayudó a ti, Patricia? Y dijo, llevábamos 9 partidos sin ganar y sabía que me iban a cesar, que la afición no me quería, y Patricia me preguntó, ¿la opinión de la afición depende de ti? No. ¿Que te critiquen depende de ti? No. ¿Que te cesen depende de ti? No. ¿Qué depende de ti, Pepe? Centrarme la atención en qué tengo que hacer en el próximo partido. Bueno, pues eso es lo importante, que tú dirijas toda tu atención y tu pensamiento a lo que depende de ti. Muy bien. ¿Quién más por aquí? Vamos a hacer una ronda, pero no hace falta que sea por orden. Adelante, doctor. Pues yo creo que lo que es importante para cualquier emprendedor, para cualquier investigador, es tener claro que no te van a derrotar ni vas a estar acabado cuando te tumben, sino cuando no te levantes. Al final todo va a depender de ti. De acuerdo. Volvemos a reforzar el punto de lo que depende de ti, centrarse la atención. Adelante. Sí, yo si quieres, centrando un poco el tema también, diría, voy a empezar con una frase del libro mío y es, empieza ya. ¿Vale? Es el equivalente al jódete, es decir, venga, hazlo, deja de pensar y hazlo. Muy bien. Fernando. Yo recuerdo un fragmento de un monólogo de Gila, que a mí me encantaba, y que explica una historia muy larga de las suyas, ¿no? Pero habla de unas fiestas de un pueblo y que a un chaval lo enredan con el tendido eléctrico hasta que lo matan y todo, y al final uno de los comentarios del pueblo dice, joder, dice, me habéis matado a un hijo, pero me he reído, ¿verdad? Entonces, yo lo que diría al emprendedor, al innovador, es haz de esto realmente tu pasión. O sea, si te aburres, déjalo.
Dirige hacia lo que realmente te apasiona de verdad. Ríete, porque si al final no consigues nada dirás, pero me he reído. Viniendo de un banco, se me ocurre, y bueno, así nos ocurre bastante en la casa, sabéis que damos premios al emprendimiento y bueno, simplemente un consejo muy sencillo. Cuando acudáis a un sitio a pedir dinero para vuestro emprendimiento, por favor, tener muy claro lo que queréis hacer y sobre todo lo más importante, algo que lo tangibilice físicamente. Es decir, las ideas están muy bien, pero hay que llegar a un nivel de concreción mínimo para conseguir que una empresa de Venture Capital o un Semilla o un Business Angel o un banco pues te dé ese dinero. Ya nos encantaría dárselo a todo el mundo, si pudiéramos, no podemos, por eso un nivel de concreción como primer filtro, ¿no? Muy bien, José Ramón. Bueno, yo lo resumiría con una frase que es que nada es imposible. Yo creo que los límites ya nos lo pone la calle, los límites nos lo pone el mercado. Si te los pones tú mismo, seguro que no los consigues. Yo creo que es una cuestión de actitud. Emprender es una cuestión de actitud. Yo creo que el emprendedor lo que tiene que tener claro es que lo va a conseguir seguro y sabiendo que lo va a conseguir seguro, a lo mejor lo consigue. Pero como piensa que no lo va a conseguir, seguro que no lo consigue, ¿no? Eso decía Patricia algo de eso también. Pero yo creo que además, yo no sé, me permito hacer una pregunta así un poquito indiscreta. Además de animar equipos de fútbol, ¿también animas gobiernos tú para que tengan un poquito, ¿no? Yo no toco lo que no es controlable. Es otro debate, pero sería muy de agradecer también, ¿no? Sí. Sería muy de agradecer, porque a veces escuchas a algún dirigente, lo digo textualmente, comillas, dice, la situación está muy mal, pero va a empeorar. Hombre, no me diga eso. No me diga eso porque no pretenderá fomentar el discurso. Obviamos, por misericordia, al autor de la frase, pero la frase es exactamente así. Bueno, yo os agradezco mucho, además de vuestras aportaciones que han sido muy interesantes, la disciplina horaria. Yo decía al principio, se pueden contar las cosas en 21 minutos, habéis contado todos cosas muy interesantes en 21 minutos. Así que muchísimas gracias por vuestra presencia y os invitamos a que nos acompañéis aquí, solamente un corte de 5 minutos y entramos en la entrega de los premios a la innovación. Muchas gracias por vuestra colaboración.